Buenas amigos y amigas de Axia Global Trading, aquí George, un nuevo vídeo de cierre semanal repasando un poco lo acontecido en esta semana interesante, no tan interesante desde el punto de vista macroeconómico, no tuvimos tantos datos ni tantas declaraciones por parte de la Fed, aunque sí salió el viernes un posible recule por parte de la Fed. Evidentemente el estrés que está siendo sometido a la curva de tipo de interés pues tiene unos riesgos inherentes en el sistema financiero muy peligrosos. Está muy bien ir de héroe para combatir la inflación, tarde y mal, eso sí, pero puede tener consecuencias para el resto de mercados. Lo veremos a lo largo de este vídeo. Lo primero vamos a repasar un poco, partiendo de un gráfico de time frame elevado de H1, la sencillez, subiendo de time frame, cómo se aclara un poco el escenario. Ayer lo hablaba con mi amigo y compañero Jordi. Si observamos un poco las dinámicas que estamos teniendo en este entorno del 3775, observamos lo siguiente. A veces es bueno subir de time frame para ver un poco el bosque desde arriba, no estar metido tanto en nivel matrix mirando microestructuras, sino subir de time frame para ver un poquito con más claridad. Si observamos una vez el primer ataque al 3775, también hablaremos en este vídeo de la influencia de OPEX, y para eso repasaremos lo ocurrido en el vencimiento de agosto y ahora miraremos lo ocurrido en el vencimiento de octubre. Independientemente de todo esto, estamos viendo en esta área de valor 3775 cómo vemos una estructura acumulativa con su evento operativo de fortaleza, un intento de desequilibrio fallido, rotación a estructura distributiva, de nuevo nos rompen mínimos. Ayer, en la semana pasada dejábamos en esta situación, ¿no? Se producía un sell-off bastante importante con recuperación, el mercado sobreposicionado a la baja, tocaba un strike gamma en torno al 350 y a partir de ahí observamos claramente un evento operativo de fortaleza. Pero vamos poco a poco, ¿no? Primero observamos esta estructura, la cual tiene evento operativo de fortaleza, Jack y Weck, fallo de continuación, rotación a estructura distributiva. Este fallo de continuación se produce sobre el 3775, es un nivel importante, ya veremos después por qué. Rotación a estructura distributiva y luego tenemos la ruptura y test por dentro al control de dicha estructura, ¿no? Yo siempre me voy marcando, en este caso el control de la estructura era este. Esto es un fallo de continuación con confirmación de pérdida de control por parte de los compradores. A partir de ahí otro test a dicho nivel y luego ya el desplome de mercado. Sin embargo, pese a que esta estructura, esta rotación, ¿no?, de esta estructura, una estructura acumulativa donde tenemos un desequilibrio efectivo que vuelve a fallar, sin embargo, el viernes pasado, no el anterior, se producía un sell-off bastante relevante al final de la sesión. Sin embargo, el lunes abríamos con esta fuerte iniciativa compradora. Por lo tanto, podremos asumir dentro de la sencillez de una dinámica de precio, observando un poco cómo se mueve el precio alrededor de las áreas de valor, que teníamos un spring, un secondary test y un movimiento hacia la parte de arriba del rango al 3775, evento operativo de fortaleza. Además, ya como veréis, el jueves pasado me lanzaba a la piscina diciendo, aprovechando este evento operativo de Spring y Secondary Test, donde la demanda realmente ha demostrado que quieren intentar revertir la situación, el test al BIPOC de toda la estructura, en este caso hemos tirado un perfil de volumen de aquí hasta aquí. En este vídeo también explicaré el terrible error que es no incorporar los perfiles de volumen. Sigo viendo traders de precio de volumen que están ante esa negativa de utilizar los perfiles de volumen cuando no es más que la segunda dimensión del volumen. Tenemos el volumen por tiempo y tenemos el volumen en nivel. ¿Por qué no incluir esto cuando además tenemos un evento operativo de Spring, Secondary Test, movimiento a la parte de arriba, y es que el test se produce al tick, como estáis viendo, el BIPOC de toda esta área de valor? En este caso, ¿por qué no incluyo todo? Porque me interesa saber el valor de todo este impulso bajista, porque a medida que va subiendo el precio quiero ir viendo dónde testea, ¿no? En este caso Spring, secondary test del Spring, que a su vez es una salvada, ¿no?, de esta estructura. El mercado seguía mostrando debilidad, todas las estructuras acumulativas pues tenían fallos de continuación, esta de aquí, sin embargo este evento operativo de sacudida muy significativo, secondary test, que a su vez ya veremos que es una salvada de esta estructura, movimiento a la parte de arriba. En jueves y viernes erraba por un día. Pensaba sinceramente que tras esta estructura, este fallo de continuación bajista, el mercado iba a arrancar. Sin embargo, OPEX ejercía muchísima presión. Veremos que el strike con mayor nocional gamma estaba en 3.650 y es el nivel que fue a buscar, que además que es coincidente con el BIPOC de toda la estructura, ¿no? Por lo tanto, vamos a repasar un poco
Vamos a repasar un poquito lo que hemos planteado el jueves. El jueves yo ya me tiraba a la piscina siguiendo un poco esta cuestión, ¿no? Estamos viendo aquí en este caso en M30, mismo gráfico que estamos viendo, el anterior gráfico era en H1, estamos viendo un poco las dinámicas que intento aclarar con líneas, intento de desequilibrio, fallo, rotación, estructura distributiva, ruptura y test de dicha estructura distributiva, ruptura y test del control principal, ruptura y test del control principal y desplome del mercado, rotación a estructura acumulativa, intento de desequilibrio fallido. ¿Sobre dónde? Sobre el main control. Por lo tanto, como veis, voy marcando con colores fallo de la estructura gris y aquí tenemos otro fallo, podríamos decirlo sobre el control principal, que a su vez también es un fallo de esta estructura, sin embargo salvada, y aquí el movimiento del precio que consigue alcanzar el 3780-3775 nivel clave. Yo ya estaba valorando, teniendo en cuenta este nivel de control principal que coincide, ¿no?, más o menos con este nivel que es el VPOC de toda la estructura, más o menos, ¿no? El control de esta estructura lo tenemos aquí, era una zona caliente, esta zona de aquí. Observando un poco el jueves, o creo que en este chart era del miércoles, ¿no?, de que esta estructura distributiva pues tenía bastante resistencia a la hora de desequilibrar a la baja, esperaba algún tipo de movimiento de reversión, rotación a la estructura acumulativa, fallo de continuación bajista sobre el nivel relevante. El trading también se trata de esperar niveles operativos y sobre todo observar las dinámicas que va trabajando el precio, buscado pues algún tipo de movimiento de ruptura y consolidación por encima del VPOC, control vendedor de esta estructura, para intentar atacar el 3780. Esta era un poco la idea que ya se planteaba, sin embargo quedaba el viernes un latigazo más. Esta estructura de aquí nos daba un fallo de continuación y nos daba un latigazo más hacia abajo para testear este control y además testear ese strike con alto nocional gamma al 3650. La influencia de OPEX, y este es el motivo del vídeo, es extrema en estos días, y es evidente que existen flujos que muchos retail no conocen y que forman parte intrínseca del mercado. Muchas veces aludimos, los mercados están manipulados. A lo mejor lo que nos estamos perdiendo son flujos que forman parte de la propia dinámica del mercado que no conocemos, y por eso recurrimos siempre a esa leyenda urbana, ¿no?, de que los mercados están manipulados y que los institucionales van a coger nuestros stops y a menear el árbol. Pensad un poco la cantidad de nocional de millones de contratos que se negocian en el SPI, en el futuro del SP500, en el SPX, en las opciones. Hablar de manipulación de una serie de entidades es cuanto menos un poco extraño, ¿no? Realmente la capacidad que se necesitaría para manipular un activo centralizado y que tiene tantos derivados y tantos mercados anexos, pues es ciertamente muy complicado. Intentaremos en este vídeo pues eliminar ese mantra, ¿no?, de que los mercados están manipulados, observando cómo se han comportado de cara al vencimiento de este viernes OPEX, y también veremos lo que pasó en agosto de este año en el vencimiento correspondiente de OPEX. Bueno, seguimos un poco analizando lo que ponía en este tweet. También ya observamos los gráficos de time frame elevado, en este caso H4, veíamos este Spring Secondary Test y esto cómo conseguía mantener pues el control que vemos aquí abajo. Y bueno, pues el escenario, ya adelanto, más probable en mi opinión es que intentemos consolidar por encima de dicho control. Este control no es más que el control de esta estructura, ¿no? Ya también avisábamos semanas atrás de que esto era un primer ataque al 3775, generábamos esta estructura que fallaba sobre el 3775, de nuevo otra, y es lo que hemos estado analizando estas últimas 3 semanas. Viendo un poco el desarrollo del precio, lo más probable es que intenten volver a recuperar el 3775 para ver si consiguen desequilibrar sobre él, si consiguen confirmar que los compradores tienen el control sobre dicho nivel, al contrario de lo que ocurrió en esta zona. Más cosas que ponía en el tweet. También estábamos estudiando pues un poco el movimiento de la curva, en este caso de tipos de interés americana. Esto también lo vemos en este chart. Estamos viendo cómo
la correlación que existe, sube el bono americano a 2 años y a 10 años, provoca tensiones en los mercados de renta variable. Estamos viendo ligeras caídas, sobre todo del 2 años en la sesión del viernes. Lo que tenéis aquí abajo son los Fed Fund Rates, es lo que descuenta el mercado acerca de la política monetaria. Sigue súper estresado. Como veis, toda la presión que hay sobre la curva de tipos de interés está ejerciendo una presión brutal sobre los mercados clásicos. Es evidente que el mercado sigue queriendo agarrarse a esa narrativa de pivot de la Fed, aunque ese pivot de la Fed evidentemente tendrá unas consecuencias a medio plazo nefastas en mi opinión, ya que va a tener que pivotar porque van a empezar a salir datos macroeconómicos malos, y es evidente, ¿no? Aquí no se trata de una opinión, sino es la realidad. El desempleo es el indicador macroeconómico más retrasado de todos. Estamos viendo todos los datos de manufactura, estamos viendo los datos en Europa. Es cuestión de tiempo que el desempleo comience a arrancar. No menospreciemos la profundidad y la intensidad de la problemática a día de hoy. No es el motivo del vídeo, pero también tengamos en cuenta que a partir de la vuelta al call en septiembre, pues es evidente que los datos macroeconómicos son los que son, y además esta ruptura que se ha producido entre Occidente y Oriente pues va a tener unas consecuencias, en mi opinión, bastante relevantes al sistema, tal y como lo conocemos, ¿no? Eso ya empezaremos a ver incluso en datos en 2023, incluso aún peores de lo que estamos viendo ahora. Otra cosa son los movimientos en el mercado al corto plazo, un poco deshaciéndose de esa sobreexposición bajista, pero tengamos en cuenta que ya esa salvación por parte de los bancos centrales pues no está, ha cambiado completamente el contexto macroeconómico y monetario, y hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues también decíamos que teníamos una divergencia importante entre el bono a 2 años americano en precio. Recordad que en este caso en los bonos el precio es inverso a la rentabilidad. Si baja el precio del bono, pues sube su rentabilidad, sube su yield. Estamos viendo una situación bastante anómala, ¿no? En este caso, como me solía decir un profesor de máster, la renta fija nunca miente. Sin embargo, observábamos que el bono a 2 años hacía unos lower lows y el SPI, los mercados de los activos de riesgo, en este caso el futuro del SP500 y el SPI, pues nos hacía unos higher lows. Estaba descontando el mercado que la curva estaba en un momento de capitulación y de clímax. Es lo que hemos estado apostando en la comunidad, de que realmente por primera vez, una situación anómala, pues los mercados de renta fija estaban en modo pánico total, y que era un poco un movimiento a modo clímax. Aparte veíamos movimientos muy pronunciados durante la madrugada en el bono 2 años, y nos hacía sospechar de que esta divergencia pues iba a ser resuelta a favor de la bolsa. Además incluíamos que de cara a OPEX el 30% del gamma expiraba este viernes, y teníamos el gran stack de gamma negativo en el 3650-3700 que iba a ejercer claramente como magnet de cara al vencimiento. Y es que este nivel del 3650-3700, donde tenemos el strike con mayor nocional gamma, coincide exactamente con este nivel que estáis viendo aquí, 3650. Por lo tanto, esto es lo bonito de que los análisis de dinámicas del precio en todas las áreas de valor pues también coinciden y tienen validez con lo que nos está marcando en el mercado de opciones. Por lo tanto, nos da cierta seguridad de que estamos teniendo buenas lecturas del mercado. Bueno, para el 21 del 10 nos marcaba pues que este era el strike con mayor nocional gamma, y que al estar el mercado en gamma negativo y tener estos strikes con un nocional gamma negativo tan profundo, pues esto iba a ejercer como magnet. Una vez liberado todo esto, pues hemos visto ese movimiento completamente parabólico al cierre del mercado. También comentar esta cuestión: estamos en unos niveles de cotización de volatilidad implícita absolutamente exagerados. Como estamos viendo, estos niveles son reactivos. Una vez que tocamos estos niveles de cotización de la volatilidad implícita, el mercado ha subido, estáis viendo en azul el precio del SPX, en amarillo la cotización de la volatilidad implícita. Todos sabemos, aparte de la comunidad, hacemos un seguimiento exhaustivo del flujo de opciones, que el mercado estaba ultra posicionado a la baja, lleva varios vencimientos OPEX en esta situación, toneladas de put compradas entran. Recordad que si el mercado compra puts y el market maker no las vende, el market maker no es un señor que va a encontrar nuestros stops. El market maker de opciones también tiene una influencia brutal en el propio activo subyacente, ya que si el mercado le compra toneladas de puts
él las vende y para cubrir su delta tiene que vender futuros, ¿no? En tal caso de que estas puts sean compradas con estos niveles de volatilidad implícita súper exagerados, a medida que va cayendo la volatilidad implícita, lo que se conoce como un fenómeno de Sharpe, el valor o el delta de estas opciones put compradas a unos precios brutales de volatilidad implícita provoca que el market maker tenga que hacer un unwind, tenga que reducir su cobertura delta, en este caso recomprando futuros. Esto es lo que se llama un gamma short squeeze por vana. También tenemos otro tipo de gamma short squeeze que es por el tiempo, por teta, lo que se conoce como el factor Sharpe. Es decir, todas estas toneladas de puts que por ejemplo están compradas out of the money o que están muy fuera del dinero, el paso del tiempo está provocando que, o la cercanía al vencimiento está provocando que se empiecen a quemar a una velocidad endiablada y que el market maker tenga que volver a hacer lo mismo, tenga que volver a deshacer sus hedges cortos recomprando futuros. Por lo tanto, es por eso que tiene tantísima influencia OPEX, debido a que hay muchísimo open interest abierto. En este caso había muchas opciones fuera del dinero que se estaban quemando, no solo por vana, sino también por Sharpe, por el paso del tiempo, provocando que el market maker tenga que reducir toda su exposición bajista de cobertura. Por lo tanto, aquí lo pongo, hay una gran oportunidad para los bulls, que después de OPEX y en estos entornos de sobreventa brutal, de sesgo bajista en el mercado de opciones, de que tengan una oportunidad los bulls para tirar, ¿no? Y es que así ha sido el vencimiento de OPEX y como estamos viendo hemos tocado ese 3650 que estaba ejerciendo como magnet, el strike con mayor nocional gamma, hemos desequilibrado esta estructura y ha salido disparado completamente hacia arriba. El jueves me adelantaba un día, yo observaba que esta estructura pues tenía cierta resistencia a desequilibrar a la baja, ruptura, test, fallo, otro test, otro fallo, rotaba una estructura acumulativa, sin embargo intentaba desequilibrar sobre el control vendedor. Nosotros siempre vamos mirando a la izquierda del chart, se producía un sell-off pero no conseguía traspasar más allá del 3650. Salía un artículo del Wall Street Journal donde la Fed, pues algunos miembros ya empezaban a regular, viendo que las curvas de tipo de interés pues están teniendo unos movimientos parabólicos que son muy peligrosos, y lo enseño. Y es que esto es realmente uno de los charts más interesantes, también lo ponía en la comunidad y lo ponía en mi Twitter privado. Estamos viendo el bono a 2 años y estamos viendo que la zona de 2006-2007 pues alcanzamos cotas cercanas pues al 5.30. No es tanto la yield en sí misma, sino es la velocidad a la que sube la yield. Fijaros que pues este proceso se produjo aproximadamente de 2003 a 2006. 2006 alcanzó el tope del 5.20 y ya sabemos todos lo que pasó en 2008-2009 con la crisis financiera. Estamos experimentando una situación similar debido a esta política suicida de la Fed de subir tipos a esta velocidad, cuando se podría haber hecho muchas cosas antes de otra forma, retirar esa liquidez brutal que se ha inyectado en el sistema, sobre todo en marzo de 2020 tras el COVID. No se ha hecho nada, se ha hecho la política de no hacer nada, de ver qué pasa, pues tiene unas consecuencias nefastas, ¿no? Evidentemente los miembros de la Fed, observando la verticalidad con la que está subiendo el bono a 2 años americano, que ha llegado incluso a tocar el 4.60, pues esto realmente puede tener consecuencias, ya que en 2006-2007 tuvimos una verticalidad similar. Y ya sabemos lo que pasó en 2008-2009. Aquí lo que se produce es una ruptura, ¿no? Pensad en todas las empresas que tienen que refinanciar su deuda, todos los estados, tras haber vivido 12-13 años de políticas monetarias ultra expansivas, con tipos bajos. Después de este ciclo, entre comillas, expansivo, ¿en qué situación se encuentran los estados? ¿Están en su situación de superávit? ¿Están con una situación de deuda sobre el PIB buena, propia de después de terminar un ciclo expansivo? Pues evidentemente no. Está el mundo sobrecargado de deuda, y esta consecuencia, este estrés de la curva de tipos, pues evidentemente tiene unas consecuencias, y como ya hemos visto, el Banco de Inglaterra salía a salvar su curva en un procedimiento inusual de subir tipos al mismo tiempo que vuelven a activar el quantitative easing. Esto ya es la derivada de la derivada, porque evidentemente había rumores de que muchos fondos de pensión estaban recibiendo margin call, fondos de pensiones que evidentemente están fuertemente invertidos en instrumentos de renta fija y además con apalancamiento. Bueno, antes de meternos a explicar un poquito más lo de OPEX, va a ser un vídeo un poco más largo porque tengo muchas cosas que comentar.
Lo dicho, ¿no? Vamos a ver si el mercado, vamos a bajar de time frame, vamos a ponerlo en M30, vemos que la sesión del viernes con muchísimo volumen, llevamos sesiones con bastante volumen, 2,3 millones, 2,3, 2,5. Yo querría ver si quieren atacar el 3780, evidentemente pues este 3650 ha ejercido como claramente como magnet. Una vez liberado OPEX, esta estructura pues ha tenido un desequilibrio efectivo y han roto este control vendedor, que es donde se produjo el fallo el jueves, ¿no? Yo querría ver algún tipo de retracción que confirme que se gana o que los compradores consiguen ganar esta batalla, que es eliminar esta zona de control vendedor perteneciente a esta estructura distributiva, que nos haga una consolidación sobre dicho nivel y que luego intenten atacar el 3780, que como vimos aquí se produjo el fallo de continuación. Por lo tanto, esta será la gran batalla a ganar por parte de los compradores, es consolidar por encima del 3780, pero primero queremos ver que se limpie un poco la sobrecompra que tuvimos el viernes, que cerramos prácticamente máximo en un movimiento súper vertical, y todo esto se produce por lo que estoy explicando, por los flujos derivados del mercado de opciones. Queremos ver que consolide el control vendedor, al contrario de lo que hizo aquí con esta estructura, que además incluye, como ya he dicho, el fallo de continuación bajista. Lo intentaron, no pudieron, estaba OPEX el viernes, ejerció como magnet el 3650, liberado todo el nocional gamma de OPEX, liberado este evento importantísimo para el mercado, desequilibrio de la estructura, y ya a romper el control vendedor superior, que es donde tuvo el primer fallo de continuación alcista. Que nos apoye sobre esto y que luego pues veremos cómo van a atacar el 3780. Este es el escenario más probable para la próxima semana. Lo vemos en H1, pues tenemos el control vendedor en esta zona de aquí, pues que nos haga una consolidación aquí y que luego ya veremos cómo van a atacar pues esta zona del 3775, que claramente pues es zona de iniciativa vendedora, zona donde se produjo el fallo de toda esta estructura. Vamos a subir ya a H4 y con esto terminamos las dinámicas. Lo vemos un poquito más claro, ¿no? La importancia del 3775 pues sería retracción a consolidar ese control vendedor y luego intentar atacar aquí para ver si son capaces de aguantar, de romper y consolidar por encima del 3775, incluso ya mirando con objetivos de ir a buscar pues el 3900. Eso sería un poco la idea principal que tenemos para la próxima semana. La clave, eso sí, siempre con las dos chaquetas puestas, 3780 evidentemente va a ser un nivel duro. Se produce el fallo de continuación, la llegada aquí donde retrae, pues evidentemente queremos ver un movimiento de consolidación que sea armónico, no que sea algo rápido, sino que claramente se vea varios días que el mercado consigue consolidar sobre dicho nivel, indicando que los compradores han ganado una gran batalla y que se podrían estar preparando para ir a atacar el siguiente nódulo de volumen del 3900. ¿Y por qué hablo del 3900? Porque me lo dice el perfil de volumen. Aquí estuvimos viendo toda esta dinámica. Esto es junio, desequilibrio. Cuando intentan desequilibrar por encima del 4120, no lo dejan. Fallo de consolidación. ¿A dónde vuelve el mercado? Pues al valor inferior que tiene por debajo, el 390, donde el mercado reacumula. Short squeeze, que ahora explicaremos, muy interesante. El mercado no consigue consolidar o atacar el 4120, le entra venta. Está claro que por encima del 4120 no querían consolidar y cuando fueron a testearlo por segunda vez no lo dejan. Esta estructura acumulativa tiene una ruptura de test por debajo de su IPOC y luego tiene el desequilibrio de la misma, y del 390 de este nódulo de volumen, ¿a dónde vamos? A atacar el siguiente, el 3775. Por lo tanto, si aquí consiguen consolidar por encima del 3775, lo más normal es que vayamos a buscar el nódulo de volumen superior que tiene por arriba. Esto no es que me lo invente, no tiro niveles de Fibonacci, no tiro de bola de cristal, sino simplemente voy viendo dónde está el valor, tanto por arriba como por abajo. Bueno, vamos a repasar un poco. Bueno, ya decíamos esa posible divergencia del bono a 2 años con el SPI. Y bueno, pues aquí decía, not using volume profile es una idea terrible, ¿no? Viendo un poco cómo el mercado, pues tras ese anuncio de ese artículo del Wall Street Journal, pues se animaba el bono a 2 años, incluso hablamos ya de un posible spring acumulativo, una estructura intermedia con una estructura menor, desequilibrio de la estructura intermedia y el objetivo ir a buscar pues el VPOC, ¿no? El VPOC
vuelvo a repetir, esto no es un nivel de Fibonacci ni una proyección, sino es un nivel objetivo de cotización, donde el precio ha generado muchísimo valor, donde ha habido muchísima negociación. Es normal establecer como objetivo zonas anteriores de negociación. Es un dato completamente objetivo. Vamos a ver cómo el mercado desarrollaba exactamente como preveíamos y arrastraba evidentemente pues a todos los mercados de riesgo, ¿no? Fijaros que fue al TIC a buscar el VPOC de toda esta estructura. Ahora habrá que ver si esta estructura, pues después de tener un spring acumulativo, como hemos visto con su desequilibrio, testa el VPOC, si consigue consolidar por encima de dicho VPOC para intentar buscar un desequilibrio de toda la estructura gris. Eso le podría dar aún más alas a los activos de riesgo, aunque sea de manera temporal. Vuelvo a repetir que todo esto es trading de corto plazo, de medio plazo. Otra cosa es el background macroeconómico que vamos a tener para 2023. Por lo tanto, os recomiendo fervorosamente incluir Volume Profile, ya que os va a aportar un extra de objetividad. Al fin y al cabo, el Volume Profile no es más que la segunda dimensión del volumen, el volumen negociado por nivel. Y bueno, pues tras este movimiento súper interesante en el bono de 2 años, yo ya a final del viernes decía, me encanta, como aludiendo a esa película americana, me encanta el olor del Gamma Short Squeeze en cierre semanal, que hagan un squeeze de todas las puts disponibles en el mercado. Así que esta ha sido un poco la historia que ha pasado durante esta semana, condicionada por OPEX. A su vez también ayer viernes incluía pues, un hilo muy interesante acerca de lo que es el gamma, y lo voy a leer porque es realmente importante tener en cuenta todo esto. Gamma y Gamma Exposure están convirtiéndose en una de las fuerzas más importantes que mueven el mercado, y aquí, como dice, tiene el potencial de ser una de las fuerzas no fundamentales más importantes en los mercados de equity. Estamos viendo que el option market es 1,5 veces superior al mercado de contado. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Dependiendo de la situación de mercado, los market makers de opciones están expuestos a gamma de una manera distinta y están obligados a ajustar continuamente su hedging activity, su actividad de cobertura. Esto significa que entra flujo o que entra presión real y significativa compradora y vendedora. Esto os lo explica muy bien este vídeo, un vídeo cortito de cómo explica cómo el market maker tiene que cubrir su delta, que al fin y al cabo es un poco lo que he dicho en este vídeo. Si el mercado compra puts, el market maker nos vende las puts, él tiene que cubrir esas ventas de puts vendiendo futuros, ¿no? Y si estas compras de puts empiezan a quemar o empiezan a cerrar, pues él tendrá que empezar a recomprarse. Este flujo de actividad de cobertura al market maker es el GEX, el Gamma Exposure, y como pone aquí este artículo, evidentemente es uno de los flujos más importantes que afecta al mercado. Y además es curioso, ¿no? Porque la propia dinámica de cobertura del mercado de opciones influye sobre el subyacente, ¿no? Por lo tanto, es como dice aquí este texto, es uno de los flujos más importantes no fundamentales y que afectan al mercado, ¿no? Aquí de Goldman, de Equity Derivative Strategies, nos explica que gamma es una de las fuentes más largas o más importantes no fundamentales de actividad en los mercados. O sea que nos lo dice un especialista de Goldman, ya sabemos, por lo tanto esto no es menospreciable, y todo este texto nos ayuda a intentar reflexionar si sobre realmente los mercados están manipulados o nos estamos perdiendo algunos flujos que no entendemos, y por eso recurrimos, como ya he dicho al comienzo del vídeo, recurrimos a esa leyenda urbana, ¿no? De que los mercados están manipulados. No dudo que algunos mercados estén manipulados, sobre todo aquellos mercados de baja liquidez, o incluso hemos visto manipulaciones en algunos metales preciosos, en los futuros, en el Euribor. Hemos visto bastantes entidades que han sido multadas, pero pensad sobre el SPI, sobre el SPX, sobre el futuro del SP500. Cuidado con esa reflexión en abierto, porque en mi opinión es tremendamente errónea, ¿no? Los market makers tienen que cubrir su delta. Y no están movidos o motivados por cuestiones fundamentales, ¿no? Y además tienen que operar cantidades sustanciales de acciones, de futuros, simplemente por el hecho de que el precio se mueve. Es que simplemente eso, ¿no? No por un resultado de noticias fundamentales. Y además ponía que tras OPEX del 21 al 10 tiene un impacto enorme sobre el mercado, y cuando llegamos al vencimiento
el dealer o el GEX, ¿no? El Gamma Exposure del market maker se reduce y pues el mercado deja de estar anclado a esos niveles de alto notional gamma, y ahora entramos, tras el vencimiento de OPEX, entramos en lo que se llama el window of weakness. Es el momento en el que el mercado no está tan condicionado por esos flujos de Vanna and Sharpe, que es lo que os lo he explicado antes, que al fin y al cabo son flujos que derivan de la cobertura del market maker, y que al vencer pues todo ese notional gamma, el mercado entra en unas semanas de debilidad, que no implica debilidad a la baja, sino de debilidad de flujo, ¿no? Parece que los mercados, pues que el institucional tiene que volver a posicionarse, y esos flujos que derivan de la actividad incesante y continua de cobertura al market maker desaparecen. Por lo tanto, el mercado en estas 2 próximas semanas está más libre de moverse libremente, por así decirlo. Como veis, las semanas previas, pues Vanna and Sharpe son los flujos en el momento que están más fuertes, ¿no? Sobre todo el Sharpe, que es cómo afecta el paso del tiempo a las opciones cuando van quedando pocos días para el vencimiento. Pues nada, os invito a echar un vistazo a este vídeo, a leer detenidamente este hilo. Tenéis el artículo donde extraigo la información. Si queréis tener más información sobre esto, que sepáis que en Axia estamos continuamente analizando el mercado bajo este prisma del mercado de opciones, analizando pues el perfil gamma, cómo afecta todas estas cuestiones del gamma exposure en nuestra operativa, intentarlo congeniarlo con las dinámicas del precio en torno a las áreas de valor, y con un seguimiento exhaustivo y diario, intentando simplificar estos conceptos complejos, pero que, como ya veis y como hemos demostrado vídeo tras vídeo, semana tras semana, pues tienen una influencia en los mercados absolutamente brutal. Y es que vamos a volver a repasar un poco, vamos a mirar que el 19 de agosto vamos a observar un poco qué es lo que pasó con OPEX, otro ejemplo más de la influencia que tiene este vencimiento de opciones sobre el mercado. En este caso, pues estamos yendo a lo que veíamos en agosto. En agosto, el 18 de agosto, vamos a ponernos en contexto, estábamos en la siguiente situación, vamos a poner en H4. Aquí estábamos el 18 de agosto, habíamos roto este nivel del 4120 y antes de OPEX encontrábamos soporte, ¿no? El mercado estaba intentando consolidar por encima del 4120, y veremos que tras el vencimiento de OPEX el mercado se desploma y se produce justamente después de eso. Vamos a intentar explicar por qué se produce esa caída del mercado, simplemente pues observando un poco cómo estaba configurado o cómo estaba construido el perfil de mercado, ¿no? El día 15 del 8, aquí tenéis, aprovecho ya para comentar, tenemos la parte privada donde vamos analizando a todo detalle lo que estamos viendo en el futuro del S&P 500, como he dicho, pues aquí unamos distintas metodologías, Volume Profile, Order Flow, Wyckoff, bastante evolucionado. Aquí nosotros no nos peleamos por saber si una etiqueta está bien puesta o mal puesta, esto es mercado completamente en tiempo real, y sobre todo pues las dinámicas del precio en todas las áreas de valor, congeniándolas o sumándolas junto a todo el análisis del perfil gamma de mercado y el flujo que deriva de opciones, ¿no? Veíamos también que teníamos un claro muro en el 430 y en el 425, y además el mercado estuvo contenido días previos en OPEX entre estos dos vencimientos. Mercado gamma positivo, pensad que el market maker, a medida que se acerca al 430, va a tener que cubrir en contra del mercado. Si el mercado cae, llega al 4.25, va a tener que cubrir en contra la caída del mercado. Estuvo prácticamente 4 o 5 días antes del vencimiento de OPEX pivotando entre el 4.25 y 4.30, y además el 4.30 nos marcaban que de ahí no iba a pasar el mercado. Era el strike con mayor notional gamma, en este caso gamma positivo. Cada vez que el mercado se acercaba al 4.30, el market maker vendía en contra del movimiento. También veíamos esta casuista en el SPX, 4300, 4275, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Aquí tenéis todo el análisis diario, también pues analizamos el flujo de opciones, aquí veis el order flow. Y bueno, vamos a mirar qué es lo que pasó. Seguíamos viendo, ¿no?, esto del día siguiente, ese 430 como ese muro infranqueable de cara a OPEX. El mercado, recordad que estaba en un impulso alcista brutal, rompiendo el 4120. Sin embargo, el 4300, fijaros que marcó el techo de mercado, era ese strike con alto notional gamma positivo, era una barrera infranqueable de cara a OPEX. Para el día 16 seguíamos manteniendo, como veis, el 430, 425, 430. El mercado estuvo pivotando en nuestras zonas.
A su vez también veíamos pues unos niveles de volatilidad implícita bajos, lo que también favorecía pues subidas del mercado. Vamos a ir viendo día 16, vamos a seguir avanzando. El vencimiento fue el día 18. Estamos viendo todavía el vencimiento el día 19, 4.30, 4.25. Era imposible que el mercado superase el 4.30. También el SPX un poquito más, 4.325, pero es la zona. Vamos a seguir mirando. Y bueno, pues ya empezaba el mercado a dar muestras de debilidad, ¿no? Incluso nos atrevíamos ya a pronosticar que del 4.300 no pasaría. Estábamos trabajando esta dinámica inclinada, estábamos ante la posibilidad de ruptura y test, pero no se produjo este movimiento significativo hasta que no se produjo el vencimiento de OPEX. Vamos a mirarlo con más detalle. Incluso pues esto que estáis viendo aquí, esta estructurita de aquí, intentábamos en time frame más pequeño analizarlo para ver si nos daba algún tipo de fallo de continuación, ¿no? Típica estructura de break and test que nos fallaba, pues eso era un poco lo que buscábamos. También sabíamos que el 4.300 no iba a sobrepasar, al final se producía este fallo de continuación y ya estábamos buscando pues la reversión a buscar niveles inferiores. Sin embargo, teniendo en cuenta que de cara a OPEX, estando el mercado encuadrado entre el 4.30 como muro por arriba y 4.25 como soporte por abajo, pues hasta que no se produjese el vencimiento no íbamos a tener pues este movimiento de desplazamiento a la baja que fue muy significativo. Ya veíamos el día 18 para el vencimiento OPEX, 4.25, 4.30. Como veis, son varios días donde el mercado nos indicaba esto, 4.25, 4.30, el mercado en medio, aquí veis, price, también para el SPX pues estaba en torno al 4.290, 4.325, evidentemente pues los niveles gamma son dinámicos, se van moviendo con el día, y es lo que marcábamos, ¿no? Ese querido OPEX, el mercado encajonado, 4.250 y 4.300, ¿no? Y pongo aquí pivotando en esto, sin embargo, ya empezamos a tener esta idea, ¿no? Quiero ver, pues después de saber que el 4.300 pues es un muro infranqueable, de haber roto esta dinámica, el objetivo nuestro era pues que se rompiese este control menor. Esperábamos a OPEX y, como veremos posteriormente, el mercado se desplomaba una vez liberado todo ese nocional, ¿no? Veíamos que claramente el 4.250 estaba ejerciendo como soporte. Una vez que se elimina todo ese nocional gamma, el escenario que ya días atrás, ¿no? Como veis, estábamos marcando de ir a buscar niveles inferiores y de que esto fuese un blow off top, de que fuese pues un test al 4.300 para adentro, se cumplió. Aquí ponía ya el día del vencimiento OPEX, día el 19 del 8, empiezan los fuegos artificiales, seguíamos teniendo este 4.250, 4.300, solo era cuestión de esperar que este nocional gamma del 4.250 desapareciese para el desplome de mercado, un poco siguiendo el plan que teníamos en esta zona, ¿no? De que realmente pues esta dinámica inclinada fue rota, ruptura y test, en este caso doble ruptura y test, y buscamos ya la ruptura de este control menor para buscar niveles inferiores. Bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, pues aquí ya lo tenemos, ¿no? El día 22, que es el lunes posterior a el vencimiento OPEX, pues ya se producía la ruptura de este control menor y el mercado pues iba a buscar estos niveles de aquí, ¿no? Absolutamente increíble, una vez más demostrando cómo la influencia del mercado OPEX ejerce una presión brutal sobre el mercado. Son flujos que no hay que ignorar. En este caso, un ejemplo muy bueno hemos visto por la parte de arriba. Estamos viendo esta parte, vamos a verlo, esto de aquí. Esperamos, ¿no? El día 19, vamos a ponerlo, esto es el día 19, exactamente, estos OPEX con el muro en 4.350, con el 4.300, teníamos por abajo en el 4.250, teníamos el soporte. Una vez que se libera todo ese nocional, el mercado no consigue consolidar por encima del 4.120 y se produce el desplome a buscar el 3.900, escenario que teníamos previsto y que simplemente era cuestión de esperar ese vencimiento de OPEX para que el mercado quedase libre para hacer lo que tenía que hacer. Del mismo caso hemos visto un ejemplo muy bonito por aquí arriba, viendo cómo ese 4.300 no lo dejaban pasar de ahí, ese muro gamma, y además por abajo ese 4.250, vence OPEX, se cumple nuestro escenario, va a buscar el nodo de volumen intermedio. De la misma forma que hemos visto esto en un máximo de mercado, acabamos de ver también lo mismo en un mínimo de mercado. Tras haber tenido hace 2 viernes una profunda sacudida, muestra fortaleza, secondary test del Spring y ir a buscar el 3650, que era el strike con nocional gamma. Cuando vence sale disparado hacia arriba, ¿no? Y es que para que veáis que no mentimos, vamos a poner desde cuándo
hemos tenido el día 21, ¿no? Como aquí estáis viendo todo lo que voy poniendo a lo largo del día. Vamos a mirar desde cuándo nos están marcando ese 3650, ¿no? Bastantes días atrás, por ejemplo el día 18, bueno, pues estamos viendo que la zona del 350, 360, en este caso el SPI, nos estaba marcando que era la zona con mayor nocional gamma. Vamos incluso bastantes más días más atrás. Vemos aquí en este caso el día 17, vemos cómo el mayor nocional gamma se encontraba en esta zona. Luego posteriormente evidentemente iban cerrando todo esto y quedando como el 3650-365 como el strike con mayor nocional gamma pre-OPEX, ¿no? Esto incluso se ha visto, pues esto tenemos el día 14, vemos que está todo concentrado aquí. Semana anterior, pues en este caso el día 13 exactamente, pues era este jueves anterior, no, sino el anterior, también concentrado ahí. Y luego pues no hay más que ver antes del vencimiento de OPEX, vamos a ponerlo al día anterior, pues veíamos esto, ¿no? Como el 3600, 3650 seguía siendo los strike con mayor nocional gamma y que estaban ejerciendo claramente como magnet en el mercado. La disposición de estos strikes estaban arrastrando al mercado hacia ese nivel, ¿no? Una vez superado OPEX, pues el mercado estuvo libre de esa atracción para provocar el movimiento que se produjo el viernes. Bueno, más o menos explicado. Sé que es un vídeo muy largo, aunque he intentado ser escueto, explicar dos casos de vencimiento OPEX, congeniar un poco con lo que trabajamos, dinámicas del precio, sencillez con la que he comenzado el vídeo, analizando un poco las dinámicas de alto time frame, añadiéndole todas las cositas que miramos. Espero que os haya aportado muchísimo valor. Estamos todos los días en Axia analizando estas cuestiones y también aprovecho la ocasión para agradecer la altísima participación que tienen todos los compañeros en los últimos meses, desde que hemos arrancado después del verano, la vuelta al call en septiembre. Es absolutamente exagerado el buen nivel y el buen rollo que estamos teniendo. Gente que ha incorporado también estos análisis, ha analizado toda esta cuestión del flujo de opciones, que lo ha integrado en su operativa, y a la verdad creando un grupo muy ameno y con un altísimo nivel analizando los mercados día a día. No os preocupéis, en la parte privada pues tenemos todo el material formativo necesario para entender todas estas cuestiones, que a priori pueden parecer un poco complicadas, un poco extrañas. No lo son, simplemente requiere un poco de conocimiento de lo que son las opciones con alguna profundidad, pero no se requiere que calculéis si una opción está bien valorada por el modelo Black-Scholes, sino simplemente es entender un poco esos flujos que provienen del mercado de opciones, de la cobertura al market maker, cómo inciden en los mercados, e intentar cuadrarlo pues con lo que mejor sabemos hacer, que son pues las dinámicas del precio en torno a las áreas de valor en un análisis multi-time frame, desde arriba a más abajo, es decir, de alto time frame al time frame más bajo, intentando pues sacar todo el puzzle del mercado. Lo dicho, os espero por la comunidad. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, retuitead, y aquí me tenéis para cualquier cosa. Feliz arranque de semana. Saludos a todos.